Inglaterra y Escocia se unieron recientemente en un solo reino, después de años de guerra civil, de caos político y religioso. Parece que es posible una paz precaria. Sin embargo, los escoceses no eran muy populares en Inglaterra en ese tiempo. ¿Por qué eligió Desaguliers a un escocés para redactar sus constituciones? La explicación está tal vez en un viaje profesional que Desaguliers hizo a Escocia unos meses atrás. En Edimburgo conoce una misteriosa institución, la Logia Capilla de Mary. ¿Era esta una logia masónica igual a las de Londres? Desaguliers encuentra un lugar que usa símbolos de construcción masónicos que le son conocidos. Y lo más importante, parece ser mucho más antigua que cualquiera de las logias inglesas. La Logia Capilla de Mary todavía existe y tiene actas de sus reuniones de siglos atrás. Las circunstancias de la fundación oficial de la masonería en Londres se hicieron más claras. Para empezar, existieron las pequeñas organizaciones de ayuda mutua. Posteriormente, la nobleza y los caballeros interesados en la ciencia y en una búsqueda de dimensión espiritual asumieron el control. Finalmente, Desaguliers usó la masonería para crear una institución y darle reglas y una historia. Los rituales masónicos ligados a los picapedreros se conocieron esencialmente por medio de la investigación de Anderson, por una parte los antiguos cargos ingleses y por la otra un cierto número de tradiciones escocesas. Estas tradiciones son legado de las logias de los comerciantes escoceses, las cuales, como la Capilla de Mary, existían de tiempo atrás. Y aquí tenemos un nuevo misterio para develar. ¿Quiénes son estos masones escoceses que precedieron a los clubes de Londres por más de 100 años? Miren sus logros. Observen el paisaje medieval. Hay casas domésticas de 2 pisos, imponentes abadías y catedrales. Logros increíbles. Estos picapedreros escoceses conocerán un profundo cambio. Un personaje enigmático provocará una revolución en el gremio. El rey Jaime VI nombra a William Shaw maestro de obras a finales del siglo XVI. En Escocia lo llamamos el padre de la masonería moderna. Y la razón de este apelativo es que sabemos que algo ocurría en el gremio de los picapedreros aquí en Escocia. Llegó William Shaw, el servidor civil, el empleado de la corona, y entonces todo cambió. William Shaw tomará su trabajo muy en serio. Reorganizará las logias escocesas, las cuales hasta entonces no tenían reglamentación. Y para hacerlo en 2 años, escribirá 2 textos fundamentales que llamamos Estatutos de Shaw. Los Estatutos de Shaw son 2 textos legales aprobados en 1598 y 1599 por la Corona de Escocia. Por primera vez, estos textos organizan a los masones escoceses en entidades llamadas logias y los somete a obligaciones administrativas. En Edimburgo, William Shaw le confiere a la Logia Capilla de Mary el título de la logia más antigua del país. La espléndida medida de William Shaw fue insistir en que cada logia tuviera un secretario que llevara registros escritos completos. ¿Qué más podría pedirle un historiador? Empiezan a fijar tarifas específicas de admisión. Hacen las cosas en forma más ordenada. Entonces, mirándolo en ese sentido, inventó la masonería moderna al formalizar las reuniones. Los estatutos de Shaw también consolidan una antigua costumbre de los picapedreros, la palabra del masón.
Dependiendo de la posición, de los niveles alcanzados, de las habilidades adquiridas, se asignaba al masón una palabra determinada o un apretón de manos. Según los estatutos de Shaw, es la costumbre en las logias escocesas en esa época. Un maestre masón no tiene ninguna autorización para darle empleo a un trabajador que se lo solicite, si éste no le da su clave. Y esa clave es la palabra del masón. Por último, estos estatutos tienen otro aspecto fascinante. Unas pocas palabras cargadas con significado e historia tomadas de una espiritualidad especial, el arte de la memoria. Concebía un medio mediante el cual los picapedreros pudieran guardar sus secretos. Sabía que eran analfabetas, que no sabían leer ni escribir. Entonces les dijo, durante el año cada uno debe memorizar algo. Cada año se pondrá a prueba su habilidad para recitarlo en la logia, frente a los demás. Es probable que el arte de la memoria se usara en la logia para memorizar los rituales. Esta técnica también les permitió a esos comerciantes construir dentro de sí una casa y un templo. Al recorrer el templo, hacían un viaje interior. En otras palabras, William Shaw animó a sus comerciantes a desarrollar su propia personalidad. Sabía que había algo en las logias de los picapedreros que valía la pena conservar. William Shaw murió en 1602, escasamente 3 años después de la publicación de sus textos. Sin embargo, su sistema de logias siguió funcionando. Aparecerá un nuevo fenómeno. Las logias de los picapedreros aceptarán en su seno, de cuando en cuando, hombres que no pertenecen a su orden. A estos recién llegados se les dirá masones caballeros. Los primeros en entrar a estas logias fueron aristócratas que trabajaban con el gobierno y eran responsables de construir palacios y castillos reales y edificaciones similares. Entonces había una conexión entre los picapedreros y estos aristócratas, una conexión de trabajo. Llegaban, hacían su iniciación y nadie volvía a verlos en la logia. No querían pertenecer a la organización, solo tenían curiosidad por los secretos y los rituales. La función de los masones caballeros en la historia de la masonería fue fundamental. Uno de estos masones caballeros ilustra perfectamente la actitud de estos hombres. Sir Robert Moray, iniciado por una ironía de la historia, la logia Capilla de Mary. Era intendente general del ejército escocés que sitiaba a Newcastle. Varios miembros de la logia de Edimburgo estaban claramente involucrados con el ejército y lo aceptaron como miembro de la logia. En el momento de su iniciación, Robert Moray recibió una marca de masón, una señal, el pentáculo. La marca de masón es una antigua tradición de los picapedreros. Cada uno debía marcar su piedra para recibir su salario. Moray se identificará con esta marca toda su vida. La usará en documentos y en las cartas que dirige a sus corresponsales. No eligió una marca al azar. Eligió un pentáculo, que es un emblema muy antiguo, con mucho significado simbólico. Luego se convirtió en la fuerza principal tras la fundación de la Real Sociedad. Encontramos a Robert Moray otra vez en Londres 50 años antes de la creación de la Gran Logia. Y es él quien se convierte en una de las figuras claves de la fundación de la Real Sociedad. Debido a la influencia de Moray con la familia real inglesa, la Real Sociedad obtuvo sus cédulas reales y su nombre. Fue un personaje muy importante desde 1660 en adelante. También se dice que era masón.
Su filosofía era, llámese masónica o no, la tolerancia y la igualdad entre los hombres, de todas las clases y creencias. Esto se convirtió en una de las características principales de la Real Sociedad. No se discutía por religión o política, se socializaba y se hablaba de ciencia. Había otros Robert Morey, otros masones caballeros que las logias escocesas habían iniciado. Serían los vectores de una nueva relación de fraternidad, pues algunos de ellos introducirán en la Real Sociedad esta actitud que más adelante caracterizará las primeras órdenes masónicas de Londres. Buscaban una manera de salvar la distancia, de resolver las dificultades religiosas y políticas. Querían unir a la gente. ¿La masonería la inventaron los escoceses en el siglo XVI o los londinenses en 1717? Los escoceses creen que empezó en su país. Los ingleses creen que en Inglaterra. El problema son las palabras operativa y especulativa que se aplican a la masonería. Y la creencia es que solo la forma especulativa podría ser una forma válida. Y todo esto parte desde la ideología sobre la cual se establece la Gran Logia. A finales del siglo XVII, cuando ni siquiera se hablaba de masonería, ya existían los masones, incluso antes de que existieran las logias. Las interrelaciones humanas, lejos de las vicisitudes de la guerra y el conflicto, favorecieron la aparición de un nuevo eslabón, la fraternidad. El simbolismo de la orden masónica, por accidente histórico, sirvió como base sobre la cual se trasplantó una necesidad de contacto humano sin rótulo particular. Con su mitología, la masonería quería ilustrar la imagen de la construcción interna del hombre. En su propósito de elevar al hombre de la tierra hacia el cielo, la masonería inculcó una nueva espiritualidad, cuya fuerza provino de las interrelaciones humanas. Muchos diferentes elementos se unieron para crear la masonería. Los picapedreros escoceses, los antiguos cargos ingleses, el auge de los clubes londinenses y la creación de organizaciones de mutua ayuda.